el más completo que jamás haya pisado una jaula. Y no es solo hype. Estamos hablando de Demetrious Mighty Mouse Johnson, un hombre que redefinió lo que significa ser un peleador completo. Antes de comenzar, te invito a darle like a este video, suscribirte si te apasiona el mundo de las artes marciales y compartirlo con alguien que ama estas historias tanto como tú. ¿Es Demetrious Johnson el peleador más completo de todos los tiempos? Déjame tu opinión en los comentarios, pero quédate hasta el final porque vas a entender algo que probablemente nadie te haya contado sobre él. Y ojo con esto, hubo un momento en su carrera en el que tuvo que tomar una decisión que cambiaría todo para siempre, y para entender por qué esa decisión fue tan impactante, hay que conocerlo desde el principio. Así que vamos por partes. Todo campeón empieza con una historia poco contada, y la de Demetrious Johnson comienza en la oscuridad. Nació en 1986 en Kentucky, pero creció en Washington, en un entorno donde la figura paterna brilló por su ausencia. Su madre era sorda, lo que le dio a Demetrious una visión única sobre la comunicación no verbal, sobre leer movimientos, gestos, tensiones, y eso, recuerda esto, más adelante va a tener un papel crucial en cómo desarrolló uno de los IQ de pelea más altos que se hayan visto en la historia del deporte. Durante su infancia, el ruido del abandono, la incertidumbre y la necesidad de protección lo empujaron hacia el deporte. En la lucha encontró su primer refugio. No era el más fuerte, ni el más grande, pero tenía algo que no se entrena: adaptabilidad. Y esto es clave, porque mientras muchos luchadores dependen de su fuerza o su pegada, Demetrious desde joven entendió que lo suyo iba a ser la inteligencia táctica. En la secundaria empezó a destacar en lucha libre. Era veloz, técnico y sobre todo, metódico. Analizaba a sus oponentes como si fueran ecuaciones. Pero lo verdaderamente asombroso es que nunca fue reclutado por universidades para luchar. Y ahí muchos se hubieran rendido, pero él no. Ese rechazo lo empujó al MMA, y es aquí donde todo comienza a arder. Recuerda ese detalle: rechazado en lucha universitaria, porque años después, ese rechazo se convertiría en la base de su sistema de combate invencible. Al llegar al MMA, muchos no lo tomaban en serio. Su tamaño, su rostro tranquilo, su falta de trash talk, todo parecía indicar que no sería una estrella. Pero ahí es donde la historia toma un giro brutal. En 2010, entra a la WS. Su estilo todavía era crudo, pero algo quedaba claro: nadie se movía como él. Su footwork, su cambio de ritmo, su cardio infinito, eran señales de algo diferente. Pero ojo, todavía no era campeón. Todavía faltaba una decisión que cambiaría todo. La fusión entre la WS y el UFC en 2011 marca un antes y un después. Y es en 2012 cuando el UFC lanza oficialmente la división de peso mosca. Demetrious se convierte en el primer campeón de esa división. Pero no fue fácil. En su primer combate por el título, empata con Ian Msekal. Luego lo derrota. Luego se enfrenta a Joseph Benavides y se corona. Ahí comienza uno de los reinados más dominantes de la historia de las MMA. Pero ojo, recuerda lo que dijimos al principio sobre su infancia y la comunicación no verbal, porque aquí es donde eso cobra vida. Demetrious no solo peleaba, leía a sus oponentes en tiempo real. Veía sus tics, sus gestos, su respiración, el más mínimo movimiento de cadera o de hombros. Eso le permitía anticiparse antes de que lanzaran un golpe. Era como si tuviera un radar interno. Su nivel de versatilidad alcanzó niveles absurdos. Podía luchar, podía hacer striking, podía derribar y defender derribos. Todo eso al mismo tiempo, con un cardio que parecía de videojuego. Pero hay algo aún más importante: su humildad y enfoque técnico. Nunca buscó el show, ni el escándalo. Solo mejorar. Pelea tras pelea, fue construyendo un sistema que parecía impenetrable. Hasta que llegó el momento que cambiaría todo. Pero para entenderlo bien, primero hay que conocer lo que pasó en 2017. Ese año, Demetrious rompe el récord de más defensas consecutivas de título en la historia del UFC, 11 defensas. Y no lo hace con decisiones aburridas. Lo hace finalizando peleas, con sumisiones, con knockouts técnicos, con combinaciones absurdas. Y en una de esas defensas, hace algo que dejó a todo el mundo en shock. Ante Ray Borg, ejecuta una transición jamás vista, un suplex que termina en una armbar en el aire, como si fuera una coreografía de película. No era suerte, era pura genialidad. Y aquí, toma nota de esto, porque más adelante hablaremos de por qué esa pelea fue la cumbre de su arte, y también el principio del fin en el UFC. A pesar de su dominio total, Demetrious no era tratado como las grandes estrellas por la promoción del UFC. No tenía el hype de McGregor, ni los millones de Jon Jones, y eso, poco a poco, lo fue desgastando. Él quería pelear con los mejores, pero también ser valorado como tal. En 2018, el UFC hace algo que nadie esperaba. Lo intercambian por Ben Askren, en un movimiento inédito en la historia del MMA. Y aquí viene ese momento del que te hablé al principio del video. Esa decisión de dejar la empresa más grande de MMA del mundo fue criticada, cuestionada, pero también liberadora, porque en One Championship, Demetrious encontró lo que siempre había buscado:
respeto por el arte. Y aunque muchos pensaban que dominaría fácilmente en Asia, la realidad fue diferente. El nivel en One era brutal. Peleadores con estilos muy distintos, con striking más afilado y reglas diferentes. Pero ahí es donde volvió a brillar su esencia, la adaptación. Perdió, sí, pero también evolucionó. Su pelea con Adriano Moraes fue una lección de humildad y aprendizaje. Fue noqueado, pero como un verdadero maestro, volvió, se ajustó, cambió sus ángulos, su timing, y en la revancha, lo venció con maestría. Y es en esta parte donde volvemos a aquel rechazo universitario. Si lo hubieran reclutado, tal vez su estilo habría sido rígido, pero al ser rechazado, buscó soluciones por su cuenta, desarrolló su propio sistema, su propio lenguaje corporal. Y ese lenguaje es el que hoy lo tiene como uno de los peleadores más inteligentes que han existido. Alto ahí. Si llegaste hasta acá, significa que esta historia te está tocando como a nosotros. Así que te lanzo un reto. Si amas a tu mamá, suscríbete al canal ahora mismo. No cuesta nada y nos ayuda a seguir contando historias como esta. Dale like si te está gustando y compártelo con alguien que ame las MMA. ¿Listo? Entonces sigamos. Decir que Demetrious Johnson es el peleador más completo de la historia no es una exageración, es, más bien, una afirmación que se sostiene sola cuando uno analiza cada parte de su carrera. Porque mientras otros peleadores sobresalían en una sola disciplina, él se convirtió en un maestro en todas. Y no hablo solo de habilidades físicas, hablo de su lectura del combate, de su capacidad de absorber presión, de resolver bajo fuego, de crear soluciones donde otros solo veían peligro. A lo largo de la historia de las MMA hemos visto strikers temibles, grapples imposibles de derribar, wrestlers dominantes, especialistas invictos en una sola área. Pero lo que hizo Demetrious fue juntar todas esas piezas y combinarlas con una velocidad quirúrgica. Cada movimiento tenía un propósito, cada paso una intención, y cada transición era tan limpia, tan fluida, que parecía que estaba bailando en la jaula. Y no un baile improvisado, no, era una coreografía que él había escrito y que su oponente no sabía que estaba bailando. Lo más brutal de todo esto es que nunca hubo un punto débil claro. ¿Cómo lo derrotas? Si vas al clinch, te ajusta. Si lo llevas al piso, te barre. Si lo atacas con volumen, se mueve como sombra. Si lo esperas, te castiga desde afuera. Y si le propones una guerra, su mente se enciende como un ajedrecista en plena final. Por eso, cuando decimos que no tiene huecos en su juego, no es poesía, es realidad. Y ahí está lo verdaderamente aterrador. Demetrious no era el peleador más fuerte, ni el más alto, ni el más intimidante físicamente. Pero su mente estaba a años luz por delante de muchos. Era como si tuviera una versión beta del futuro del MMA corriendo en su cabeza, mientras todos los demás aún estaban en fase de prueba. Pero lo que más impacta es su capacidad para mantenerse firme ante la adversidad. A pesar de ser uno de los campeones más dominantes en la historia del UFC, fue constantemente subestimado. No tenía el foco mediático, no tenía los millones, no era el rostro de campañas publicitarias. Y aún así, nunca cambió su forma de ser. Nunca dejó de perfeccionar su arte. Nunca dejó que la falta de reconocimiento lo desviara de su propósito. Y cuando el UFC decidió intercambiarlo por otro peleador, en lugar de verlo como una degradación, él lo transformó en una oportunidad. Se fue a Asia, a un lugar donde lo respetaban como artista, como estratega, como leyenda viva. Y allí volvió a desafiar sus límites, enfrentándose a oponentes más grandes, con reglas distintas, en un continente donde el combate se vive de otra manera. ¿El resultado? Nuevas versiones de sí mismo, nuevas victorias, nuevas formas de demostrar que el talento, cuando se combina con disciplina, se vuelve imparable. Muchos dicen que el legado de un peleador se mide en títulos, otros en récords, pero el de Demetrious va más allá. Se mide en impacto técnico, en respeto profesional, en influencia duradera. Hoy, cientos de peleadores jóvenes estudian sus peleas como si fueran tutoriales. No buscan imitarlo, porque saben que replicar lo que él hace es casi imposible, pero lo usan como una guía, como una brújula, porque Demetrious no solo peleaba, enseñaba sin hablar, educaba con sus movimientos. Y hay algo más, algo que lo separa incluso de los más grandes. Demetrious Johnson nunca necesitó insultar a un rival para vender una pelea. Nunca necesitó hablar de más, porque lo suyo era más poderoso que cualquier palabra. Era el ejemplo vivo de lo que puede lograr alguien que convierte cada derrota en mejora, cada obstáculo en sistema, cada error en lección. Y eso, mi amigo, no se enseña, se forja, se vive, se respira. Por eso, cuando preguntamos si es el más completo de la historia, no estamos lanzando una pregunta al aire. Estamos planteando una verdad incómoda para muchos. Porque sí, habrá peleadores más carismáticos, habrá KO más espectaculares, habrá momentos más virales, pero ¿alguien ha dominado con tanta precisión, durante tanto tiempo, en tantos estilos y contra tantos tipos de rival? La respuesta, probablemente
simplemente es no. Y ahora te dejo con esto. ¿Qué pasaría si Demetrius Johnson, en su prime, enfrentara a los mejores de cada generación? ¿Cuántos realmente podrían tocarlo, descifrarlo, derribarlo emocional y tácticamente? Piénsalo, porque ese ejercicio mental revela lo que muchos aún no entienden, que hay peleadores buenos, hay peleadores grandes, y hay otros que son sistemas vivientes. Y Demetrius Johnson es un sistema viviente. Un sistema que no necesita ser el más grande para ser el más efectivo. Un sistema que te desmonta en silencio. Un sistema que pelea con el cuerpo, pero también con el alma. Gracias por llegar hasta el final de este viaje. Si te impactó esta historia, te pido algo muy simple. Deja un comentario con una sola palabra que defina lo que fue para ti Demetrius Johnson. Suscríbete si no lo has hecho. Activa la campanita y comparte este video con alguien que merezca conocer esta leyenda. Y si te quedaste con ganas de más, ya sabes dónde encontrarme, porque aquí las leyendas no solo se cuentan, se sienten.